dar la bienvenida pues, a este nuevo webinar y sobre todo alegrarnos pues, de que estáis aquí, porque si estáis aquí es que por lo menos estáis bien, ¿no? Que eso ya es bastante, vamos, no es poco, ¿no? Con lo que está cayendo. Y bueno, pues hemos retomado el ciclo de jueves sostenibles con una nueva iniciativa que es lo de la ventana verde, que a través de este formato pues queremos transmitir y divulgar pues el medio ambiente y llegar a más personas. Y, y qué mejor manera de empezar el año con esta charla. Con una charla que nos habla sobre la biodiversidad y nos va a contar de este patrimonio natural que tenemos en España, ¿no? Entonces, Roberto es nuestro invitado de este primer webinar del año. Y Roberto es un educador ambiental que ha trabajado y trabaja en Signature, una empresa que lo que hace pues, es divulgar a través pues, de distintas actividades pues, del el medio natural. Y Roberto también es uno de los especialistas que está haciendo el seguimiento de la población del lobo aquí en España, ¿vale? Entonces, con Roberto hemos contado para esta charla, pero también tengo que dar la noticia, bueno, pues que Signature ya son socios de la asociación y que a través de ellos también pues estamos eh, programando una serie de cursos, ¿vale? De cursos de formación online. Bueno, pero esto ya al final de la charla también los anunciaremos. Bueno, Roberto, pues yo tampoco voy a alargar mucho en esta presentación. De acuerdo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta charla que vamos a dar sobre historia y conservación del lobo ibérico. Y lo primero, como ha dicho Iñaki, somos una empresa de educación medioambiental que realizamos diferentes cursos relacionados con la naturaleza y actividades, todo enfocado a la naturaleza, para acercarlo a la gente. ¿Vale? Voy a intentar compartir la presentación. Bueno, la idea de esta presentación es poner a todo el mundo, hacerle que se haga un conjunto de cómo la percepción que tenemos del lobo ha ido cambiando con el paso del tiempo hasta nuestros días, ¿vale? Para ello vamos a comenzar con la prehistoria, cuando el hombre, el lobo, era un animal venerado por los hombres prehistóricos, ya que no solo le apreciaban como animal, porque ellos usaban las cacerías del lobo, se nutrían de ellas para cazar. Que nos parezca hoy en día increíble, el hombre llegaba hasta ser un carroñero del lobo, ya que se aprovechaba, pues, como he dicho, de las cacerías que hacía el lobo para alimentarse. Luego tenemos la cultura egipcia, que viene representado también con el dios del inframundo Anubis, con una cabeza con aspecto de lobo. Y luego ya más en el tiempo vamos avanzando y tenemos la leyenda de Amaro, una leyenda inuit de los esquimales del norte de Canadá y de Groenlandia, que nos cuenta cómo en el principio de los días Kaila, el dios del cielo que creó al hombre y la mujer, y estos, al encontrarse solos, le pidieron a Kaila que les diera más especies con las que compartir la tierra. Entonces Kaila le otorgó a la mujer el regalo de hacer un agujero en el hielo y de ahí ir sacando un animal. El último que salió fue el caribú. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que los hombres lo que más cazaban eran los animales los más esbeltos, los mejor tamaño, los de mejor porte, los que no estaban enfermos. Y esto con lo que llevó fue degenerar la raza del caribú, la especie del caribú, con el consiguiente inconveniente para los humanos de que la caza cada vez era peor. Que usaban al caribú como alimento y como ropa de abrigo con las pieles. Entonces la mujer pidió a Kaila otro favor más de que solucionara esta papeleta, digamos, que habían creado ellos mismos, y fue entonces cuando Kaila habló con Amaro, que es el dios de los lobos,
y sacaron del agujero otra vez a una manada de lobos, que fue la que se dedicó a cazar solo a los animales más enfermos, los débiles y demás, y así es como se pudo llegar al equilibrio entre las especies. Luego seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos ya con Roma, que también tenemos ahí otra historia que nos narra cómo los mellizos Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba que los recogió, los amamantó cuando fueron abandonados a orillas del río Tíber. Durante ese espacio, luego hasta la Edad Media, tenemos representaciones en los diferentes guerreros de las épocas, como se ve en la foto de este soldado de Gladiator, que en el pecho lleva una coraza con una imagen de lobo. Todos los guerreros de aquella época conseguían y querían con esas imágenes transmitir fiereza e intimidar al contrario, porque creían que era un animal que transmitía eso, fiereza, inteligencia, astucia y demás, y creían que con portar esos símbolos en su armadura, escudos, lanzas y carros, el rival se iba a acobardar al ver tales imágenes. También tenemos representaciones de lobo en la península, en la cultura íbera, como son los bronces de Maquis, que son unas lanzas que se ponían en los carros con unas cabezas de lobo. Y luego ya seguimos avanzando y llegamos a la Edad Media. Y en la Edad Media llegamos a cuando ya empezamos, digamos, a cambiar la percepción de animal venerado que se tenía del lobo. Y uno de los hechos que marca este cambio es el contraste y el ver que el lobo se alimentaba de cadáveres humanos. Pero claro, en la Edad Media, con todos los campos que había con cantidad de cadáveres, producto de las guerras que se producían en aquel entonces, el lobo, como animal generalista y carroñero que es, pues aprovechaba esa despensa, ese menú libre, digamos, y se valía de ello. Entonces, de ahí empezaron ya a darle el sobrenombre de devorador de hombres al verle comer la carroña de los propios cadáveres de la guerra. También en esa época surge un aumento del cristianismo que tiene su mayor auge. Entonces, con eso lo que se consigue es que si tenemos en cuenta que para los cristianos los curas o los más religiosos, los que mandan son los pastores, y luego los cristianos son las ovejas del rebaño, el enemigo de ellos, pues como en la vida real, es el lobo. Entonces se le tiende ya a endemonializar, a poner el aspecto general que se tenía antes de animal venerado empieza a cambiar y ya empiezan a aparecer en diferentes catedrales, iglesias, imágenes del lobo ya no venerado, sino unido al demonio, por lo que he comentado anteriormente. Como los cristianos son las ovejas, el que se come las ovejas es el lobo, entonces el malo es el lobo. Y eso llega hasta nuestros días con los cuentos que todos hemos visto y nos han contado de pequeños, como los tres cerditos, Caperucita y demás, y tiene su auge y más confrontación con el ser humano con el conflicto ganaderos, que como vemos que el lobo en la búsqueda de alimento y ante la expansión humana choca con el ser humano y claro, al tener rebaños sueltos por todos lados y ganado, pues a veces lo depreda y entonces el lobo se convierte en enemigo del ganadero. Y como dato, tened en cuenta que entre 1855 a 1860 se mataron unos 15.000 lobos en España. ¿Vale? Entonces empiezan y surgen las figuras de los alimañeros. ¿Quiénes eran? Pues eran los más conocedores y mejores conocedores del lobo, de sus costumbres, de sus miedos, de por dónde campeaban, por dónde andaban.
De hecho, hay relatos de alimañeros que se acostaban en la ladera enfrente de la lobera, totalmente desnudos, para luego al día siguiente, cuando veían que la loba había salido de la lobera, que descubrían la lobera también por el vaho que salía por la mañana del agujero del monte, se introducían para no dejar su olor, como he dicho anteriormente, desnudos, y conseguir los cachorros, que eran los que vendían por los pueblos y demás. También destacar que los alimañeros no solo cuando conseguían un animal, un ejemplar, lo paseaban por los pueblos para pedir una recompensa. Pero no solo ese animal, sino ese mismo animal se iba descomponiendo, luego pasaban las pieles otra vez como si fuera otro animal y luego las patas, cabeza y demás como si hubiera sido otro animal o por diferentes pueblos. Si nos hacemos si este hecho lo tenemos en cuenta comparándolo con los datos anteriores, también podemos ver que ese dato de los 15.000 lobos lo mismo no es tan real como nos cuentan en los libros de estadística. Porque si un lobo que han cazado en un municipio dicen que lo han cazado en ese municipio y al siguiente pueblo van diciendo que también lo han cazado ahí y se apunta y se apunta y se apunta en diferentes sitios, como la picaresca española, pues ese es lo que nos da ese número tan elevado de lobos. ¿Vale? También destacar que los alimañeros no cazaban a las hembras y al igual que no se llevaban todos los cachorros de las camadas, ya que a ellos les interesaba que hubiera descendencia y hubiera especie y hubiera género para ellos poder ir siguiendo con su trabajo. Luego destacar pues que también a los alimañeros se les hacía esculturas, podemos ver aquí la de Francachela, una fuente en honor al alimañero de un pueblo de la Sierra de Madrid, de Miraflores de la Sierra, en la que vemos representado 4 lobos en lateral, con Francachela rodeado de un mastín con su ganado y colgando un gran cepo de su cadera. Y en varios sitios también hay otros alimañeros, como pueden ser en la zona de Ávila, Cantabria y demás. Y el hecho que cambia ya una segura extinción del lobo fue la irrupción de Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente, con solo cambiar la condición de que se tenía al lobo como alimaña, que pase de alimaña a especie cinegética, pues consiguió darle un valor y una mayor protección, ya que cinegético estaba más valorado que no alimaña, que tenía peores medidas de protección. Y si ese hecho fue el que cambió que el lobo seguramente no se extinguiera en toda la península. Aquí podemos ver cómo actualmente un mapa de distribución del lobo, lo de Sierra Morena lo ponemos con interrogación, ya que no se tienen datos de que ya haya población allí. Y actualmente el lobo es especie controlada al norte del río Duero, donde se le puede cazar o es susceptible de control dependiendo de cada comunidad autónoma, y al sur del río Duero es una especie totalmente protegida y está prohibida su caza. Las causas de mortalidad pues son los atropellos, la caza furtiva y causas no naturales de muerte en general, como pueden ser venenos, como he mencionado anteriormente, la caza furtiva, los atropellos, y en los sitios donde se puede cazar, pues también esos controles de los que hemos mencionado anteriormente. Los problemas de conservación, pues son varios. Tenemos la desaparición de los hábitats, ya que con la desaparición de los hábitats la especie no encuentra lugares donde el poder acomodarse, aunque cabe destacar que el lobo es una especie que es bastante, se acostumbra a cualquier ecosistema, pero
continua, como podemos ver, presión humana, fragmentación de hábitats, todos estos factores unidos junto a la desaparición de hábitats, pues le pueden hacer que pierda los territorios. La presión humana, no solo la construcción de pueblos y expansiones urbanísticas que se hacen, sino también ahí dentro de la presión humana podemos meter los trabajos forestales que se hacen, como cortafuegos en zonas de cría, pistas forestales y otros inconvenientes que le pueden causar la presión humana. Dentro de la fragmentación de hábitats, pues tenemos, por ejemplo, las vías del tren del AVE en la provincia de Zamora, que dividiendo territorios, o carreteras que dividen los territorios, como pasa aquí en la Comunidad de Madrid y en otros territorios de España. Porque debido a estas carreteras es la causa de que los ejemplares dispersantes, ya que, por ejemplo, aquí en Madrid los atropellos, los lobos rondan una edad de 2-4 años, son los ejemplares que se dispersan y por eso intentan cruzar las carreteras para conquistar nuevos territorios y es donde se producen los atropellos. Luego tenemos los conflictos con ganaderos también, que es otro de los factores, ya que le crea muchos problemas, no solo porque puede un ganadero intentar cobrarse la justicia por su mano, sino también temas políticos, sociales y demás, dando mala fama al lobo cuando a veces sí y a veces no es el que ha causado esas muertes. Luego tenemos el empobrecimiento genético, que como vemos es lo que creemos y que básicamente será lo que ha pasado en Sierra Morena, que se ha metido en un cuello de botella donde con los cruces entre ellos pues ha extinguido, digamos, el solo, y es lo que en un futuro puede pasar aquí en España desde nuestro punto de vista al no tener sangre nueva la población ibérica. Por eso, desde nuestro punto de vista, que luego lo podemos comentar si queréis con alguna pregunta o que cada uno piense, a ver si cree que es bueno o malo para el lobo ibérico la llegada del lobo italiano, el Italicus. Porque desde nuestro punto de vista, yo dejo clara la postura ahora, el Italicus mejoraría la genética del lobo ibérico. Luego, otro de los problemas que tenemos, pues los perros asilvestrados, ya que muchos de los conflictos que hablábamos anteriormente con los ganaderos, pues son producidos por perros asilvestrados y no por el lobo, que el lobo a lo mejor luego carroñea las presas que ha matado un perro asilvestrado y también que ocupan su territorio, aunque es cierto que en algunos sitios se tienen datos de que el lobo ha consumido perros o los ha depredado al tenerlos como especie invasora. Luego, otro de los problemas, pues los incendios forestales. Los incendios forestales que ya no solo influyen directamente en la desaparición de hábitat o fragmentación de hábitat, sino también que tanto la propia especie de lobos como sus presas pueden ver reducido su tamaño, su número de población a causa del incendio y morir a causa del incendio, más luego los trabajos que ocasiona, como hemos mencionado antes, la presión humana, los trabajos forestales de silvicultura, de repoblaciones y demás en esas zonas donde antes había lobos, ha pasado un incendio. Y aparte de las causas que el estrés y todo el incendio, pues luego tienes movimientos de tierras y demás. Luego, pues otro de los problemas, pues el furtivismo y la caza ilegal, ya que muchas veces el lobo no es visto como el bueno y se le caza ilegalmente, porque como he mencionado anteriormente, al sur del Duero está prohibida su caza y al norte, aunque sea controlado, también no se cumplen los cupos o que dicta la administración. Y otro de los temas en su conservación que nosotros creemos muy importante
son los bulos y las redes sociales. Ya que es muy fácil opinar a través de una pantalla o del Facebook, Twitter, Instagram y demás, o simplemente con ver una fotografía de lo que puede ser un PLC, decir que es un lobo, que a todos nos puede costar definir si es un simple vistazo. Pero muchas veces hay que indagar un poco más y no dejarse llevar por lo que son las redes sociales. Porque aunque todo el mundo pueda opinar, el que luego lo puede pagar es el lobo, y lo que tenemos que hacer es intentar indagar, investigar y ver si muchas noticias son ciertas. Porque las noticias pueden venderlas de dos formas diferentes. Luego, dentro de las medidas de conservación, pues tenemos la protección del ganado mediante mastines, que es una de las mejores herramientas, ya que os puedo contar uno de los casos en entrevistas que hemos hecho con ganaderos de la zona del Sistema Central, una explotación ganadera con 6 mastines, pues en un año ha tenido 6 ataques, y el vecino de al lado con los mismos números de cabezas de ganado ha llegado a tener unos 160 sin la presencia de perros mastines. Luego, otra de las medidas, pues el vallado. Tanto aquí podemos tener vallados que sean eléctricos o vallados normales para encerrar al ganado por la noche. El uso de burros sí, pero solo como señal de alarma, no como protección, ya que el burro es una presa potencial del lobo, y lo único que puede servir es que cuando detecta la presencia del lobo emita sonidos de alarma y con eso nos avise de que el lobo está cerca, pero nunca, como se ha leído en algunos sitios, como comentaba anteriormente, de bulos en internet, como medida disuasoria del lobo, ya que, como os digo, es una presa del lobo. Luego, el uso del ingenio. Tenemos el mazapilo, como podéis ver aquí, que es una herramienta que se usa en Asturias para ahuyentar al oso, que también podría ser válida para el lobo. Se llena la cazuela que veis en la parte superior, se llena de agua, se situaría en un arroyo, se llena de agua, al bajar para abajo del peso, se vacía y golpea sobre una tabla emitiendo un martilleo, un sonido que puede ahuyentar a alguna especie, ya que no lo consideran normal en ese momento. Es similar a las bombonas de carburo que para ahuyentar a los pájaros, pero esto tenemos inconveniente, pues como pasa con los pájaros, que con el tiempo todos se acostumbran. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues creemos que lo mejor es usar una combinación de varias medidas. Banderillas de fiesta, sonidos, luces, ir mezclando para que no se asimilen no normalicen un ruido con esa zona, porque si no se acostumbrarían. Luego tenemos otras medidas de conservación, que son los pasos de fauna, en los cuales deben estar bien identificados con el ecosistema en el que están situados, para que sean apetecibles, digamos, y el animal o la fauna que pase por allí decida cruzarlos, que no les asuste. No puedes cortar y pretender poner un paso de fauna que sea hormigón. Tendríamos que intentar renaturalizarlo para que parezca lo más, y darle cobijo como en las barandillas para que no vea lo que hay alrededor y demás, y ellos se sientan seguros al cruzarlo. Eso es muy importante, y vallar los alrededores de la carretera para eso precisamente, para evitar los atropellos. Luego tenemos también las mesas de trabajo, que son importantes, y en estas mesas de trabajo debemos de tener unidos aquí a todos los sectores que implican la conservación del lobo, ya sean ganadores, cazadores, conservacionistas y la administración, pues todos juntos en una para solventar los problemas que pueda llevar la conservación del lobo ibérico.
Y luego una de las medidas de conservación más importante que nosotros creemos también, dentro de todas, es que por toda acción siempre hay una reacción opuesta. Y es por ello por lo que no hay que radicalizar la postura del lobo. ¿Vale? Con esto quiero decir que los extremismos nunca son buenos, porque en este caso, si tú te radicalizas, el que más pierde es el lobo. Si te radicalizas en una postura, en una conversación con un ganadero, el que puede salir perdiendo es el lobo ¿que quieres lobo? Pues toma, muerto, como ha pasado en muchos casos en Asturias, que todos habéis podido ver en redes sociales, noticias, de si quieres lobos, llévatelos a tu casa, si quieres lobos al monte prendido y demás. ¿Vale? Por lo tanto, desde aquí nos gustaría pedir que todo el mundo, pues, la primera opción siempre sea la protección del lobo, por lo tanto, no radicalizar las posturas, y si nosotros tenemos que ceder algo y tener un poco más de talante, pues seamos nosotros, ya que el que tiene que perder es el lobo. Y luego, la más importante, y para acabar, pues que nosotros creemos es la educación ambiental, porque para conservar algo primero hay que conocerlo. Y en esto es en lo que nosotros nos centramos y dedicamos a llevar y acercar el lobo y otras especies a la gente, para así que ellos, conociéndolo, aprendan, disfruten, transmitan y compartan todo lo que nosotros durante años hemos aprendido sobre el terreno, con bibliografía y demás, y eso, y que la gente con la educación ambiental queremos pues crear una conciencia que ayude a conservar ya no solo el lobo, sino el resto de especies, porque como os ha comentado Iñaki, hacemos diferentes cursos que ahora lo hablaremos con él, pero en este caso centrado del lobo, pues nosotros combinamos el curso teórico con la observación directa del lobo en la provincia de Zamora, y así la gente que puede llegar a conservarlo mejor porque lo conoce. ¿Vale? Y dentro de esto, pues es el curso online del lobo ibérico que ofrecemos junto con la asociación, que cada uno se gestiona su propio tiempo. Lo hemos valorado nosotros en unas 20 horas lectivas. Tiene 7 módulos. El primero es el origen, donde hablamos de la taxonomía, de la evolución. Luego tenemos biología y ecología, donde hablamos de morfología, diferentes características, la relación con otras especies. Luego en el módulo 3, etología, donde podemos aprender cómo, cuándo y por qué el lobo tiene esos comportamientos. Luego, indicios de presencia tan necesarios si queremos realizar algún estudio ya no solo del lobo, sino de aunque este esté centrado en el lobo, sino de otras especies. La situación y conservación, que esto que os he explicado, la pequeña ponencia, digamos, es un resumen. Y luego el último módulo, que es la metodología de la observación, que es con nuestro código ético cómo creemos nosotros que se debería realizar la diferente observación de fauna sin llegar a molestarles. A todo, y si Iñaki quiere hacer preguntas y que comentemos los cursos que estamos preparando, pues aquí estamos a tu disposición, Iñaki. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Yo la verdad es que ya hay varias preguntas aquí en el chat y otras que me han transmitido por privado. Sí que os voy a comentar a todos que espero que lo estéis recibiendo bien tanto el audio como el vídeo, ¿vale? Aún así, en YouTube vamos a colgar esta presentación para que los puedan seguir, ¿vale? De todas formas, esto ya les digo, las nuevas tecnologías, aunque nos ayudan mucho pues, a seguir pues, todas las sesiones y a estar conectados desde nuestra casa, ¿no? En esta ventana verde que vemos aquí,
a veces no son tan eficaces como queremos, ¿vale? Entonces, a lo mejor la presentación no la han podido ver todos bien. Me están llegando noticias desde Facebook que les está llegando retrasado. Pero bueno, el tema es que la conservación de la biodiversidad, lo has dicho muy bien, Roberto. A mí me parece que es muy importante todo el tema, y desde la asociación así lo queremos hacer llegar, que es el de dar a conocer, ¿no? Porque si no conoces, no lo valoras. Y si no lo valoras, es imposible que lo quieras conservar o que lo quieras proteger, porque no, realmente no sientes nada hacia esa especie, hacia ese paisaje, hacia esa, bueno, en general, hacia la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que con estas charlas también lo que queremos es sensibilizar, concienciar, llegar a más personas para que todo este círculo vicioso de conocer, valorar, querer, proteger, pues sea pues más eficiente, ¿no? Y con el lobo, pues a mí me parece que sí que hay mucho tema pues, de conocimiento o de desconocimiento, ¿no? Y que son importantes todas estas charlas y sobre todo lo relacionado con la educación ambiental, ¿no? Hay una pregunta que es de Andrés Eugenio. ¿Por qué el lobo ibérico no está catalogado dentro del catálogo de especies amenazadas en España? Cuando, según la directiva Hábitat, solo con la reducción de su hábitat natural originario estaría justificada dicha medida, destrucción del 63% y del 80% en Portugal, ¿vale? Dice, no representa este hecho un incumplimiento de la directiva Hábitats. ¿Qué le parece la idea de Miteco de la nueva catalogación? Pues si quieres... Lo último no te he escuchado bien, Iñaki. ¿Qué te parece la nueva catalogación que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica? El principal problema que tiene el lobo en España es precisamente ese, que en cada comunidad se le regula de una forma diferente. Como bien dices, a nivel europeo estaría protegido por la directiva Hábitat, pero en España es que se le regula de forma diferente tanto en Madrid como en Asturias como en Galicia. Tenía que haber un consenso nacional, que no llegamos, ya que, por ejemplo, todo Portugal, por ejemplo, el lobo está protegido. Los lobos portugueses que cruzan de Portugal a Zamora, en Zamora sí se le puede cazar. Es un poco todo contradictorio. Debería, ya que Europa fomenta y protege la protección del lobo, debería haber una protección total en todo el sistema ibérico. Vamos, en toda la península ibérica. Vale, hay otra pregunta que seguramente puedas responder, porque sí que estás de voluntario, ¿no? Haciendo el seguimiento de la población de lobo. Entonces, Juan Carlos Blanco nos No. dice, ¿qué datos científicos tenéis de la desaparición del lobo en Andalucía por su genética? Datos son los que han llegado a través de los medios. Yo a Andalucía la verdad es que no he rastreado ni he muestreado por allí. O sea, no te puedo decir, y de voluntario, pues ahora mismo no estoy haciendo ningún proyecto ni nada. Ahora mismo estamos parados, ¿no? Lógicamente, pero bueno. José Ruiz dice, ¿cómo se explica que el lobo ibérico en Portugal esté protegido y en España no? Se sabe que hay manadas que viven entre ambos países, estando a un lado del otro, ¿no? La frontera, ¿vale? Sí. Una línea invisible les separa de estar protegidos o que sean cazados. Pues sí, eso es lo que te comentaba anteriormente. Que eso, que no tiene sentido que Europa coja y dé, digamos, unas subvenciones y un dinero para la protección de la especie y luego vayas tú a Europa a decirle que quieres cazar lobos. Y cuando en Portugal tiene una protección total y aquí depende de la comunidad en la que esté el lobo, se le protege o no se le protege. Debería de ser un consenso nacional. Es lo mismo que te he dicho antes. Hay lobos que están protegidos totalmente en Portugal, cruzan la frontera como se introducen en la provincia de Zamora y ahí sí pueden ser especie cinegética o controlada. No tiene tampoco mucho sentido desde el punto de vista europeo de conservación. Si alguno quiere levantar la mano para preguntar con la cámara, sin problemas, ¿eh? Hay un comentario un poco largo de
de Elena Ruiz, pero vamos, que resumiendo parece que a mí, y creo que lo has comentado, o sea, que todos los extremismos son malos, ¿no? O sea, pero que tampoco hay que poner ahora al ganadero como el enemigo del lobo, ¿no? Y como el malo de la película, en algunos ámbitos, ¿no? Y en otros, pues, al revés, ¿no? Pero que sí que es verdad que ella dice que a lo mejor se debería poner el foco en esos terrenos donde se pueden criar de una manera pues, más controlada y pueden tener un hábitat natural, sobre todo hablando de las serranías del sur en Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es que es un comentario demasiado largo, pero a lo mejor quieres añadir algo. No, Bueno, como te he dicho anteriormente, de Andalucía, yo los datos de lo que he investigado a través de redes, como te he dicho, no he muestreado por allí. Yo digamos que he muestreado del sistema central hacia arriba, hacia el norte. Los datos que nos han llegado de allí es que no hay población en Sierra Morena, ni en Andalucía. Entonces, no. Allí lo que estaban planteando era un proyecto de introducción que ha chocado con diferentes ganaderos. sí, Y todo eso, pues lo primero que tenían que hacer pues es no solo la subvención a un ganadero, sino crear que esa ganadería sea rentable, porque hay muchos problemas que tienen los ganaderos no es el lobo, es que la propia ganadería no es rentable, porque es muy pequeña o porque tienen otros inconvenientes. sí, ya nos has hablado de esas estrategias que estaría bien también pues animar a inculcar a todos los ganaderos, ¿no? Para el cuidado de su ganadería, ¿no? Morena también nos habla dice, tiene una pregunta, el empobrecimiento genético del lobo ibérico. Dice, no tengo una idea muy clara si sea buena o mala la llegada del lobo itálico, ¿vale? Porque seguro que habrá un enriquecimiento genético y una mayor vida, pero me surge la duda porque hay un proyecto LIFE por el control de esos híbridos entre perros y lobos, ¿no? Yo lo que os he comentado anteriormente, nosotros creemos que sería bueno para la especie del lobo ibérico que llegara el Italicus, porque mejoraría la sangre. Si también nos ponemos en antecedentes, antiguamente, antes de que se le cazara tanto, el lobo se distribuía por toda la península ibérica. Tanto los lobos que había por los Pirineos tendrían contacto con los lobos europeos e italianos. Entonces, la transmisión de sangre nueva estaba entonces y no era ningún inconveniente. ¿Por qué lo sería ahora? Entonces sería algo, yo creo que es algo bueno para la especie. Vale. Ángel García Virgos dice, si tuviéramos que elegir, y no todas, ¿cuáles serían las medidas prácticas más efectivas para la conservación según vuestra experiencia? Pues yo, después de las reuniones, como os he dicho, que hemos tenido entrevistas con ganaderos, la presencia de mastines y luego educación. Educación ya no solo ambiental, sino también a los diferentes sectores, ya sean políticos, administración, forestales y demás, todo lo que está relacionado en la conservación del lobo. Mucha divulgación y mucho conocimiento, porque el no conocimiento, pues cada uno puede opinar, digamos, como en un bar, como pasa en el fútbol, que todo el mundo es árbitro. Claro. Pues esto pasa, se puede asimilar. Andrés también tiene una opinión bastante interesante, Andrés Eugenio, dice, el problema de determinar el número de lobos en España son los censos, que no están actualizados o que, pues que no están contabilizados pues, de forma uniforme, ¿no? No sé, a lo mejor tú conoces, sé que también está entre nosotros José España, ¿no? No sé si también José quiere intervenir porque es el colaborador, es el biólogo, ¿no? Colaborador contigo del lobo, ¿no? Del tema Ah, del censos. más que Entonces, colaboradores, amigo, hombre. también. Yo sí Ábrele que que pase. estuve el otro día en su charla exposición y sí que bueno, me gustó pues todas estas especies, ¿no? Que el lobo es una especie bandera, ¿no? Y que luego pues hay otros tipos de especies. Yo no sé si a lo mejor el tipo de especie tendríamos
que conseguir que también tuviese pues pues una manera de conservación especial. Es que bueno, nosotros como biólogos yo creo que a la hora de exponer todo esto, yo creo que siempre tendrían que ser los científicos los que establezcan pues una metodología de censos, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta trabajar en el campo y ayudar, pero a lo mejor las metodologías sí que se tendrían que establecer, ¿no? De manera científica y, bueno, concreta, ¿no? Hay Hombre, otra pregunta. Sí, yo, perdón. si me permites un momento, en cuanto a los censos, nosotros en los censos que hay publicados oficiales, comparándolo con los grupos que nosotros manejamos, te puedo decir que tenemos grupos donde los censos oficiales dicen que no hay lobo, que hay mucha controversia en que la administración dame un número inferior, que también puede ser que en algunos sitios dé un número superior, pero en nuestro caso, lo que hemos comprobado en algunas zonas, que quede claro, es que en los censos dicen que no hay lobos, nosotros sí hemos constatado la presencia de, que a veces varían, no es exacto todos los censos. Yo es una herramienta que no, digamos, no del todo no está bien hecha, algo falla. Sí, creo que habría que perfeccionarla, ¿no? Habría que establecer pues, una regulación concreta de cómo se realizan, ¿no?, los censos. Con respecto al empobrecimiento genético, ¿de qué manera se puede fomentar la heterosis sin perder la seña de identidad del signatus? Es una pregunta bastante científica, ¿no? Bastante técnica. Pues esa no te la sé contestar. Si Pepe quiere, Vale, pues la dejamos para el final. Vale, dice que respecto a las medidas de conservación, el hecho de incluir al burro en los rebaños para que esté de la alarma, ¿por qué se da cuenta el burro antes que el ganado? Vale, yo creo que no es que se dé cuenta, sino que a lo mejor se lo oye más, ¿no? Pero, sí, claro. Es más alarmoso, más sonido es mayor. vale, Elena Ruiz también nos comenta eso, que sí que hay poblaciones de lobo en Ciudad Real, en el sur de Ciudad Real y en el norte de Jaén. Sí que hay población de lobos, pero que es verdad que a lo mejor muchos de esos censos no están bien catalogados y no están establecidos pues, de manera oficial, ¿no? Y luego, Lo que comentaba. lo que comentábamos antes, ¿no? Dice, como Juan Carlos Blanco, la última de las preguntas dice, ¿cómo constatáis la presencia del lobo? ¿Los veis con Pues primero, telescopios, sus rastros? Si quieres, establece. no, pues primero hacemos unas rutas, creamos unos transectos por la zona, constatamos la presencia con indicios de presencia, tanto excrementos, huellas, y aunamos indicios que sean compatibles con la especie y luego sí, hemos constatado la presencia con esperas de telescopio y con esperas de telescopio, sí. Rastros y restros, ¿no? O sea, todo lo que restos y rastros, ¿no? De todos los animales es lo que nos puede ayudar a ver pues la presencia, ¿no? A mí ya, yo creo que si alguno tiene alguna pregunta más, pues que me la envíe si quiere, ya estamos en tiempo, pero sí que me parece muy interesante que hayamos comenzado este ciclo de charlas este nuevo año hablando de, bueno, pues de la biodiversidad de España y en concreto, bueno, pues este patrimonio natural que es el lobo ibérico, porque la biodiversidad es muy importante para la conservación de la naturaleza. Y ya esta mañana he podido leer, por ejemplo, que hay una consulta pública a nivel europeo, ¿vale? Que nos habla esto de estrategias de la Unión Europea sobre la biodiversidad para la Agenda 2030. Es decir, que también todo el tema de desarrollo sostenible, de conservación del medio ambiente, pues se está poniendo bastante en alza el tema de la biodiversidad dentro de la comunidad. Que, por cierto, todos podéis participar en esta consulta. Está abierta a todo el público, no solamente científicos, ¿vale? Entonces, bueno, porque siempre es importante dar a conocer y ver cuál es realmente el conocimiento que se tiene de esas especies, ¿no? Lo hablamos ya al inicio,
lo ha comentado Roberto, lo seguimos diciendo desde la asociación, es muy importante ese círculo vicioso, conocer para valorar y para luego poder proteger y conservar, ¿vale? Bueno, pues Roberto, muchísimas gracias por la charla. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Un saludo, cuidaos y hasta el próximo jueves que tendremos la siguiente sesión, el jueves 28. Venga, un saludo.